Hola amigos, ¿cómo están? Espero y se encuentren muy bien. Esto es Leer o no leer, así que comencemos. Bueno, después de ya casi creo que 2 meses de no haber subido un video, traigo ahora esta reseña para ustedes. Pero primero, antes que nada, disculpen la música, esa no es mi música. Luego sí se escucha música en algunos videos, pero era porque yo la ponía, pero en este caso no. Entonces, aclarado ese detalle, porque a mí no me gustan los narcocorridos, que es cosa de los vecinos. Bueno, entonces en este momento traigo para ustedes Leer o no leer, cuentos de Eva Luna de Isabel Allende. Ya ven que en mi anterior video había contado sobre lo que me había parecido Eva Luna, que había llegado a la conclusión en que les había dicho que no me había gustado del todo. Entonces, en este caso, me tocó ahora leer los cuentos, que son los cuentos que escribió el personaje de Eva a lo largo de toda su vida. Entonces, desde que empezó ella, desde ser niña, empezó ella a narrarlos y después los empezó a escribir y a contárselos respectivamente a las personas que ella iba conociendo. Entonces, en esta vez, pero en la novela de Eva Luna solamente nos mostraban que Eva le gustaba escribir cuentos y narrarlos, pero no nos mostraban esos cuentos en sí, no nos decían, pues había una vez fulanita de tal, solamente eran como que fracciones o partes de algo que ella decía, no, pues el cuento de fulanita o el cuento de tal, pero no. Entonces, en este libro ya vamos a ver tal cual los cuentos que Eva escribió a lo largo de su vida. El personaje ficticio que creó Isabel Allende, que podría decir que vendría siendo un alter ego, alter ego, así lo dije, del autor. Entonces vamos a ello, a decirles qué tal me pareció. Bien, pues ahora les voy a ir contando un poco, una breve explicación de cada uno de los cuentos sin entrar mucho en detalles para no arruinarles cada uno de estas historias por si se animan a leer el libro. Entonces, vamos a comenzar con, el primero, que se llama Dos Palabras, que la protagonista es Belisa Crepuscular. Aquí esta mujer es una señora que se dedica a vender palabras. Entonces, ¿cómo a vender palabras? Era una época donde no había las cosas de hoy. Entonces, esa señora se dedicaba a hacer cartas, a escribir peticiones para personas o poemas para enamorados, yo qué sé. Pero siempre les regalaba dos palabras a sus clientes, dos palabras que eran únicas para ellos. Y un día a uno de sus clientes en especial les regala dos, a un coronel, que es el que la busca, porque se quiere lanzar para presidente, algo así. Entonces, al final de cuentas, ella le termina regalando dos palabras y tendrán que descubrir en la historia en qué consisten esas dos palabras. El siguiente es Niña Perversa, y aquí la protagonista es Elena Mejía. Aquí es una niña muy precoz que vive es una posada que atienden esta niña Elena y su mamá. Entonces, un día llega un músico del cual se termina enamorando la mamá, pero también le interesa la hija. Y pues esta niña tremenda pues se mete hasta su cuarto y bueno, ocurren una serie de cosas que al final termina separándola de su mamá y de este señor, que se termina casando con su mamá. Pero al pasar los años, ella regresa y ocurre algo muy inesperado entre esta niña y este señor. Bueno, el siguiente es Clarisa. Esta señora era una señora muy buena que, no, para entrar tanto en detalles, les voy a contar un pedacito de que un día esta señora entra un asaltante a robarles el poco dinero que tiene y le dice que es un asalto. Y ella le dice, no me vas a asaltar porque eso es un pecado. Dice, yo misma te voy a dar el dinero, dice, para que no haya esta necesidad. Y pues deja asombrado al asaltante, ¿no? Y termina llevándose también y terminan teniendo una gran amistad. Entonces, es muy bonito también ese relato. Boca de Sapo. En la protagonista es una prostituta
que llega a un lugar a trabajar para ayudar a los peones con sus juegos sexuales. Entre ellas incluye un juego con monedas y su vagina. Entonces ella se acomoda y le tiran monedas, y el que hacerte den el blanco pues en la moneda ahí, tiene un encuentro con ella. Es como un cuento erótico, más que nada. El oro de Tomás Vargas, uno de mis cuentos favoritos. Aquí un hombre malo, ambicioso, tiene un oro escondido, del cual nunca gasta. Pero entonces el tema central de la historia no es tanto el oro, sino de que tiene una mujer que trata mal, nunca le hace caso, y pues es típico machista. Se consigue un amante. Entonces la amante un día llega a su casa embarazada y le dice que la tiene que cuidar, ¿no? Entonces imagínense lo feo que es que este hombre mete al amante junto con la esposa, y la esposa también con chamacos y ya a punto de parir. Y bueno, el caso es de que al principio sí se vuelve una vida poco amena, pero llega un momento en el que estas dos señoras terminan siendo amigas. Entonces eso es lo increíble, terminan siendo amigas y se terminan conspirando para hacer algo con el oro de Tomás Vargas. Entonces una historia muy muy buena, me gustó mucho. Si me tocaras el corazón, aquí el protagonista es Amadeo y una muchacha que no está muy bien en sus facultades mentales. Este hombre se aprovecha de esta muchacha en cuanto la ve, se le hace muy bonita, le llama la atención y tiene relaciones con ella y se va. Pero la muchacha lo termina buscando y lo llega y lo encuentra y se aparece en su casa. Y a este señor se le hace muy fácil encerrar a la muchacha en su sótano. Y así, encerrada y yéndola a ver de vez en cuando, dándole de comer, X veces, pasan 20 años en los que esta muchacha está encerrada. Y en esos 20 años, pues nunca lo deja de querer. Entonces tienen que leerlo para ver en qué termina esta historia. Muy, muy interesante también. Regalo para una novia. Este como que no me gustó tanto. Es la historia de un cirquero que se termina enamorando de una señora poco agraciada, pero que le llama la atención por su forma de ser. Es como de clase y la termina conquistando. Entonces, pero lo más interesante es que ella está comprometida. Entonces, no me agradó del todo. No se me hizo como que wow. El siguiente es Tosca, que aquí dice Mauricia Reagan, es una excéntrica mujer. Sí, ya. Esta también es otra señora que es por así decirlo, pues de dinero y está casada, pero no ama del todo a su marido. Hasta los problemas aquí empiezan a ocurrir cuando ella conoce a un doctor que se está iniciando, entonces es un pobre que no tiene ni que caerse muerto, pero decide ella seguirlo. A este doctor lo mandan me parece como a la selva o algo así, y ella lo sigue. Y ocurre una fin de tragedias y cosas, pero al final ella no se arrepiente de haber cambiado su vida de glamour y de todo por seguir a un hombre que pues no creo que la haya querido del todo. Wally Mai, esta es la historia de un indio que se termina enamorando de un fantasma. Es una historia bonita, es también un poco trágica y ocurre porque los terminan como secuestrando y los terminan torturando, y llega un momento en el que los mantienen encerrados como esclavos, pero para su diversión de ellos, para entretenerlos a los indios, hay una mujer que tienen encerrada y se puede decir que es la prostituta de ellos, para que los indios hagan y se entretengan con ella. Pero entonces él se da cuenta de que no es lo correcto y decide ponerle fin a su sufrimiento, y a raíz de eso ese fantasma los persigue. Entonces tienen que checar qué más pasa. El siguiente es Esther Lucero. Esta es la historia también de un doctor, aquí muchos doctores, que ya es grande, es un señor ya de edad que conoce a una muchachita cuando era una niña muy precoz, o sea, no precoz ella, perdón, era una niña, una adolescente, bueno, ya no sé ni lo que digo, era una niña, tenía como 12 años cuando la conoció. Este señor ya estaba grande, entonces sí fue como que mal eso de que le interesó. Sin embargo, nunca dice nada, entonces tiene un amor como que en secreto hacia ella.
Pero un día ocurre una desgracia con esta muchacha y él tendrá que hacer hasta lo imposible para lograr salvarla y tendrán que ver si lo consigue y qué pasa entre ellos dos. María la Boba. Esta es una historia también de otra señora que estaba casada, pero tras la muerte de su marido decide realizar un viaje en barco con su hijo para, según ellos, sus familiares organizan este viaje para entretenerla. Sin embargo, en ese viaje, en ese barco, termina ocurriendo una tragedia con su hijo, que es que un baúl, mientras, pues ya ven cómo son los movimientos en el barco, el baúl estaba abierto y entonces su hijo se asoma y el baúl le termina cortando la cabeza. Entonces ocurre una tragedia y eso la lleva a vivir a otro lado. Ella no quiere saber nada de su vida pasada y termina dedicándose a la prostitución. Tiene que ver qué más pasa. El siguiente es lo más olvidado del olvido. Esta también es una historia muy corta, muy rara, porque son dos extraños que se encuentran de repente, se atraen, deciden ir a un cuarto, pero a la mera hora, o sea, cuando estaban muy alborotados, por así decirlo de una manera muy vulgar, a la mera hora se dan cuenta que no hay nadie, se quedan viendo y ya no pasa nada. Entonces, léanlo para ver si les gusta a ustedes. El pequeño Heidelberger. Aquí este es un salón de baile donde aquí los habitantes de esta ciudad cada fin de semana van a este lugar muy elegante, muy bonito, a pasar el rato. Pero hay una señora, una viejita ya grande, que es la que nunca falta, que año con año, a sus no sé cuántos años tendría ahí, yo creo que tiene como 80 años, no ha faltado nunca a un baile de estos. Entonces, y durante no sé qué, a partir de qué fecha, hay un señor que siempre va, pero habla otra lengua, no es de ese mismo lugar. Entonces, siempre baila con esta señora, siempre, durante muchos años. Pero llega un momento en el que llegan otros visitantes a este lugar que hablan la misma lengua de este señor. Entonces, por fin, después de más de 40 años de estar bailando con esta señora cada fin de semana, logra proponerle matrimonio, que era lo que quería. Es una historia muy muy bonita, tienen que ver qué es lo que pasa. El siguiente, la mujer del juez. Aquí es un villano que se llama Nicolás Vidal, que es un ladrón, un hombre de pleitos, que es, por decir, el temor de este pueblo. Tiene un enfrentamiento con este juez. Tienen como que una rivalidad de ver quién es el que tiene más poder. Y ocurre una desgracia ahí, porque al juez se le ocurre secuestrar a la mamá de este señor. Y el señor pues sabe que como es juez va a tener que soltarla. Y al final de cuentas el juez sí la suelta, pero ocurren muchas tragedias. Y aquí la mujer del juez, que por eso se llama, es la que se encarga de poner fin a las maldades de Nicolás Vidal, por así decirlo, de una manera muy extraña, porque al final de cuentas ocurre algo entre ellos dos que les termina gustando, pero pues tienen que leerlo para ver qué les parece. El siguiente es Un camino hacia el norte. Esta historia también se me hizo muy bonita, pero a la vez muy triste. Esta es la historia de un señor que cría a su nieta junto con su esposa, pero parece que después su esposa muere, entonces cría a su nieta solo. La nieta pues también da el mal paso y termina embarazada y tiene a su hijo, el bisnieto. Entonces, sin embargo, este muchacho no está del todo muy bien de sus facultades mentales, pero el abuelo lo adora, para el abuelo es su adoración. Sin embargo, un día llegan a su casa, una casa muy humilde de estas personas, porque se dedican a crear como artesanías y de eso viven. Entonces es muy poco lo que tienen para solventar sus gastos. Entonces un día llegan unos extraños de Estados Unidos para ofrecerle una mejor vida a este muchacho, al niño este. Sin embargo, el abuelo dice que no. ¿Por qué? Porque los señores lo que le ofrecen es llevarlo a Estados Unidos con una familia que lo adopten y le den el cariño, y le prometen que les van a que va a tener una vida mejor y que les van a mandar fotos y que etcétera. El abuelo dice que él no se va a desprender de su bisnieto,
Sin embargo, a escondidas de él, la muchacha lo entrega. Se lo da porque ella cree que pues así su hijo va a tener una mejor vida. Sin embargo, trágicamente aparecen unas noticias en un televisor donde muestran las imágenes de estas personas que se dedican a secuestrar niños para traficar con sus órganos. Entonces, es una historia muy fea, muy trágica, pero me gustó. El siguiente es El huésped de la maestra. Aquí sale Riyadh Halabi y la maestra Inés. Y en algunos otros también han estado saliendo algunos de esos personajes, pero en este sobresalen más porque aquí ocurre la venganza de la maestra. En el libro de Eva Luna ocurre una tragedia. El hijo de la maestra es asesinado por un hombre solamente porque el muchacho corta mangos. Entonces al hombre se le hace muy fácil, al ver a ese muchacho cortar mangos en su propiedad, dispararle y lo mata. Y los vecinos, junto con la ayuda de Riyadh Halabi, deciden sacarlo del pueblo. Le llenan su casa de mangos y bueno, el caso es de que queda inhabitable. Pero tras muchos años de espera, la maestra pone, cuando se retira la maestra de las clases, pone en su casa una posada. Y llega ese hombre a pedir su posada, sin imaginarse que es la mamá del niño que mató. Y tendrán que ver lo que pasa. Lo que termina haciendo la maestra en complicidad con Riyadh Halabi y con todo el pueblo en general. O sea, la maestra hace algo, pero la terminan apoyando todo el pueblo. Es una historia que me gustó mucho. Con todo el respeto debido. Esta es otra historia que tampoco no me agradó del todo. Consiste en un matrimonio que se dedican al comercio, a eso. Pero a pesar de que les va bien, no es suficiente para la protagonista, que se llama Abigail, porque ella quiere pertenecer a la sociedad, a la clase alta, que son los que no los aceptan. O sea, ellos tienen dinero, pero son despreciados por ellos, porque los consideran nuevos ricos, excéntricos, entonces no les agradan. Entonces esta mujer planea algo para entrar a la sociedad, lo cual involucra un secuestro. Y pues no es tan maravilloso. Vida interminable. Este es también de mis cuentos favoritos. Me encantó este cuento. Son un par de viejitos que tras huir de Europa por lo del Holocausto, de lo que pasó, llegan a América. Y pues llevan una vida muy tranquila, la gente los respeta, los quiere porque pues son buenas personas, apoyan a la comunidad, entonces se vuelven muy queridos, tanto él porque es doctor y ella. Sin embargo, este doctor tiene mucho que ver con una de sus investigaciones con la eutanasia. Entonces, pues para que se den una idea, al final de cuentas termina poniéndolo en práctica. Y aquí también sale Eva en esta historia, que Eva los conoce a estas dos personas. Y al final Eva también tiene que intervenir en esto, ¿no? Es una historia muy, muy bonita, la verdad. Me gustó mucho. Y triste. Un discreto milagro. Esta historia me hizo reír. Con esta me divertí, porque son la historia de tres hermanos. Una señora que tiene dinero, un hermano poeta y un sacerdote. Aquí el sacerdote es el genial, porque es un sacerdote revolucionario, de que apoya a la gente, se levanta con ellos, pelea con ellos, siendo que su familia dinero, él vive en la miseria total, él no se considera parte de los ricos, que para él es una ofensa. Sin embargo, tras todos esos problemas que él tiene, de enfrentarse con el gobierno por el pueblo, tiene unos problemas con su vista, es un señor ya grande, y termina recurriendo al milagro de una santa, por así decirlo, que es una muchacha en la que en un pueblo creen mucho y le tienen mucha fe por un milagro que hizo, y termina ocurriendo un milagro con el sacerdote, y tienen que leer la historia para ver qué pasa. Es una historia entretenida. Una venganza. Aquí en esta historia es trágica al principio, porque cuando comienza te narra la historia de un hombre que tiene una hacienda en el cual es derribado. Es un grupo que lo saca del poder a este señor. Llegan, entran a su casa y destruyen todo. Sin embargo, este señor está en el cuarto
perdón, no está en el cuarto, trata de defender hasta lo imposible su casa, pero al darse cuenta que es imposible y que han matado a muchas personas, él nada más tiene a su hija, que la tiene encerrada para protegerla, entra al cuarto para matarla. Sin embargo, la hija se da cuenta de la intención del papá y le dice, no me mates, papá, dice, sé lo que me van a hacer, siendo que la niña está pequeña, tiene como 15 años parece. Le dice, sé lo que me van a hacer, 12 o 15 años. Le dice, pero no me mates, déjame que yo sea la que te vengue. Y el papá no la mata. Entran, matan al papá, se lo llevan, la violan, le hacen hasta más no poder. Y pues al final de cuentas pasan los años, la muchacha nunca se va de la casa, este señor que mató a su papá queda como gobernador, pasan los años, se vuelve un hombre importante, la gente olvida, pero la muchacha no. Y al pasar los años, este señor se da cuenta de que tiene ese cargo de conciencia y necesita pedirle perdón a la muchacha y la va a visitar. Y pues la muchacha le dice que lo estuvo esperando todo ese tiempo. Increíblemente, la muchacha se da cuenta que lo extraña, entonces termina enamorándose de él, pero el día de la boda ocurre una gran tragedia ahí que la verdad tienen que verlo para saber qué pasa, que al final de cuentas termina vengándose de él, a pesar de que se enamoró del asesino de su padre, termina vengándose. Es una historia muy buena. Cartas de amor traicionado, otra historia que también me gustó. Aquí es Analía Torres, la protagonista, que es una muchacha que vive en un convento por muchos años tras la muerte de sus padres, que dejan todo su dinero a cargo de un tío. El tío se encarga de administrar sus tierras y con eso paga parte de los gastos de Analía Torres en este tipo convento. No es convento, es como un... Bueno, sí, porque son monjas lo que lo dirigen y la tienen ahí, sí, sí. Pero ya al final de cuentas no decide dedicarse a ser monja. Sin embargo, aquí ocurre algo porque el tío la va a ver y ella le dice que está muy contenta y muy agradecida, pero cuando ella cumple la mayoría de edad, ella se va a encargar de sus negocios y al tío como que no le agrada eso. Entonces, misteriosamente, después de esa plática, comienzan a llegarle cartas a Analía Torres de un primo, el hijo de este señor, de su tío. Y comienza a ver como que una relación entre ellos por cartas. Se enamora ella de él, pero a la hora de conocerlo se da cuenta que no es el hombre que le escribía las cartas. Y hasta el final se van a dar cuenta quién es el que escribía las cartas. No es el tío, no es el tío el que las escribía. Tienen que descubrir quién escribió esas cartas. El Palacio Imaginado. Aquí es otra historia que esta tampoco no se me hizo del todo espectacular. Es sobre un gobernador que termina quitándole la esposa a otro hombre y termina corriendo hombre de este lugar. Y mantiene escondida a la esposa también bastante tiempo porque no quiere que se haga un escándalo, al que la gente se dé cuenta que realmente sí secuestró a esta mujer. No tanto secuestro porque la mujer sí estaba interesada en él. El caso es de que después de muchos años la termina llevando a un palacio abandonado que él construyó, que era como de mármol, muy bonito, pero que estaba abandonado. Y la mujer se queda ahí a vivir y ahí pasa su vida. Él se regresa para seguir haciendo su vida en la capital, por así decirlo, y nunca se vuelven a ver y ella es feliz, y pasan otras cosas, pero no es una historia así sorprendente. Y de barro estamos hechos, el último relato, que es una historia muy muy bonita, la cual está inspirada en Omaira Sánchez, la historia de la niña esta que murió tras la erupción del volcán. Es colombiana, ¿verdad? Me parece, la niña que murió. Entonces aquí van a contar su historia, solamente que aquí le puso Isabel Allende el nombre de Azucena, y el protagonista es Rosca, ya ven que era periodista. Él es el que va a filmar la historia y termina pues viendo el sufrimiento de esta niña, que muchos conocen la historia de Omaira Sánchez, y si no, pues aquí podrán darse una idea. Aquí también sale Eva Luna, la cual se encarga de conseguir por todos los medios la bomba para ayudar a la niña, pero pues ya saben el triste desenlace de esta historia. Y pues esos son todos los cuentos, son 23 cuentos. Ahora les voy a decir si me gustó o no me gustó Cuentos de Eva Luna. Sí, sí me gustó, la verdad. Hay muchos cuentos muy bonitos, hay unos que otros que la verdad de plano no me gustaron, pero en su mayoría sí. Y en conclusión, de entre Eva Luna y Cuentos de Eva Luna, yo me quedo con los cuentos, la verdad.
Eva Luna, como dije en mi anterior video, di las razones del por qué no me terminó de gustar del todo, pero en el caso de cuentos de Eva Luna sí los disfruté. Hay cuentos muy bonitos, hay personajes, hay algunos que me gustaron porque menciona a sus personajes de Eva Luna, entonces por eso es que también me gustaron más. Son muy entretenidos, los lees enseguidita, o sea, no son cuentos pesados, los vas leyendo y así los terminas, porque la verdad son muy entretenidos y muy fluidos. Entonces, la verdad sí me gustó más Cuentos de Baluna que Baluna. Y pues ya, hasta ahí sería la crítica con referente al libro de Cuentos de Baluna. Ya después ya traeré otra que estoy preparando porque estoy terminando de leer otro libro que es una sorpresa. No es de Stephen King, aún estoy descansando de Stephen King, pero ya ahorita terminando este libro y ahora sí voy a comenzar a leer Stephen King para volver a reseñar de él. Y bien, eso ya sería todo por ahora. Los veo para la siguiente con otro video y otra crítica. Cuídense y hasta la próxima. Chao.